Buenas noches, hermanos y hermanas, amigos, amigas. Un día más en nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Una noche más aquí separando nuestro tiempo especial para estar en la presencia del Señor y seguir aprendiendo más de su palabra. Cada noche siempre estamos orando con una intención especial. Somos conscientes que el coronavirus sigue ganando terreno día a día en nuestro país, en España en concreto. Estamos asistiendo a un nuevo confinamiento, vamos a decir, por partes, comenzando sobre todo en la ciudad de Madrid, y veremos quiénes serán las siguientes ciudades que van a tener confinamiento. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a reflexionar el tiempo que estamos viviendo. Y como decíamos al principio del confinamiento, cuando pensábamos que esto duraría 2 semanas, supuestamente, y llevamos ya meses, hay algunos expertos médicos que están hablando de incluso 2-3 años que va a durar todo esto. Así que tenemos que armarnos de paciencia, de tranquilidad, de prudencia, de fe. Y al principio de la pandemia hablábamos y no solamente en los niveles cristianos, sino también a nivel mundial, se hablaba de si cambiaría la humanidad después de atravesar por esta pandemia. De momento, hermanos, hermanas, no estamos viendo grandes cambios, esa es la verdad. Hablamos mucho de insolidaridad. Vemos como desgraciadamente, sobre todo en la población joven, no están siendo conscientes del tiempo que se está viviendo y de que ellos pueden ser agentes de contaminación. Pero eso es en la parte material. Pero en la parte espiritual, que hablábamos al principio y decíamos, cambiaremos nosotros, nos acercaremos más a Dios, desarrollaríamos disciplinas espirituales. Bueno, hermanos, pues en eso estamos y hacia ahí deberíamos de encaminarnos. Pero además yo considero que el Señor nos quiere llevar también a salir de la zona de confort y convertirnos en evangelizadores cada día que salimos a la calle. ¿Cómo va a ser esto? No lo sabemos, pero tenemos que ponernos en disposición para que allá donde vayamos, Cristo esté con nosotros y podemos llevar un mensaje de buena noticia y de esperanza a las personas. Esa va a ser nuestra oración en esta noche. Oremos. Padre, en esta noche, un día más, queremos estar en tranquilidad, en sosiego, en paz, en tu presencia. Queremos estar bajo la sombra de tus alas, Señor. Venimos, los que estamos trabajados y cargados, echamos nuestra ansiedad sobre ti, Señor. Abrimos nuestros corazones. Abre tú, Señor, nuestros ojos espirituales, que podamos ver el reino. Y te pedimos en esta noche, de manera especial, que tu Iglesia tome de verdad la responsabilidad de ser testigos a las naciones, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Señor, enséñanos a llevar tu buena nueva. Haznos instrumentos útiles en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues dicho esto, vamos a comenzar nuestra liturgia y comenzamos, como cada noche, declarando las palabras aquellas palabras que abren nuestra liturgia cada día, diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito, desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos el número 3
de nuestra liturgia que dice: ensálzate, oh Dios, sobre los cielos y sobre toda la tierra sea ensalzada tu gloria. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, mora en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Oramos. Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que se confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que le acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Decimos nuestra lauda número 6 que dice: alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a decir hoy el salmo, el último salmo que estuvimos compartiendo fue el salmo número 134. Y hoy vamos a leer el salmo 139 hasta el versículo 17, porque es un poquito largo. Vamos a leer hasta el versículo 17. Dice así el salmo. Vamos a orar. Dice: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, y aun allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mi entraña. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidable, maravillosa son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.
mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilla de salmo el que acabamos de leer. Te animo a que lo leas en casa, lo termines de leer. Versículo 16, mientras lo leía, ha venido a mí un pensamiento muy tremendo. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Y me estaba acordando de tantos niños que son abortados en el mundo, en España. Y dice que Dios ve el embrión. El embrión fue visto por los ojos de Dios. Y después de decir esa frase me conmueve tremendamente que dice, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué relación tan curiosa, ¿verdad? Dios nos ve desde el embrión, en el embrión nos ve, no desde, en el embrión nos ve porque nos ve desde antes. Pero relaciona esa mirada al embrión con las cosas que están escritas en el libro que luego serán formadas. Cuántos planes de Dios, cuántos proyectos de Dios se han truncado sencillamente por un aborto. Hermanos, oremos para que cada vez menos mujeres tengan que abortar. Bien, y estamos en nuestro estudio sobre el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro. Yo en el cartelito que ponemos al principio de la enseñanza lo he puesto, a cosa hecha he puesto la oración y debajo he puesto el Padre Nuestro. Es la oración más grande que podemos encontrar en la Biblia y esa oración nos la ha enseñado Jesús a los discípulos de Él. Los seguidores del Señor tenemos que tener esa oración como nuestra bandera. Y me entristece tanto, hermanos, que por malas interpretaciones a la hora de entender la palabra de Dios nos alejen de esta oración o no la hagamos sencillamente. Yo vengo repitiendo mucho que no tiene nada que ver con esas vanas palabras repetitivas que hacían los gentiles. Vanas quiere decir vacías. ¿Cómo podemos llamar en ningún momento a la oración del Padre Nuestro una oración vacía cuando es la oración que Jesús nos enseñó a nosotros para que hiciéramos? Así que, hermanos, yo os animo, nosotros la estamos haciendo todos los días en el oficio vespertino, pero no es el límite. Yo te animo a que lo hagas por lo menos una vez al día. Que hagas esta oración por lo menos una vez al día. Y ahora que estamos aprendiendo más su significado y sus profundidades, me parece que la vamos a hacer con más eficacia todavía. Y hoy nos toca, estamos ya en el estudio número 5 y la petición que tenemos aquí, la primera petición, lo otro han sido deseos, aspiraciones, ahora viene la primera petición. Es la primera petición de la segunda parte. Y la petición dice, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Daros cuenta de que empieza una segunda parte, porque la primera ha estado centrada en Dios. Hemos dicho tu nombre, tu reino, tu voluntad. Repito, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Hemos estado centrados en Dios. Pero ahora la atención se dirige hacia nosotros. Fijaros qué curioso. Ahora va a decir nuestro pan, nuestras deudas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Ahora la oración se centra en pedir cosas para nosotros. Los grandes deseos expresados hasta ahora ante Dios no excluyen, sino que despiertan realmente estas peticiones que responden a las necesidades más básicas del ser humano. Estamos ante las necesidades más básicas del ser humano. Qué curioso cuando se dice que Jesús fue igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Y al enseñarnos esta oración, somos conscientes de que Jesús sabe cuáles son nuestras necesidades.
Cuando leemos esta petición, la voy a leer otra vez, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, podemos pensar que estamos a primera vista ante la petición más sencilla, la más simple, danos el pan hoy, danos pan, ¿verdad? Pero la realidad es que la oración, la petición, tiene realmente diversas dificultades de interpretación y encierra realmente una densidad de contenidos que es necesario que hoy entendamos un poquito más para poder captar cómo Jesús le está pidiendo al Padre. Todos los días hemos hablado de 4 cosas, hoy vamos a hablar de 6, ya veis, no es tan fácil la cosa como parece. La primera, vamos a hablar del pan. Segunda, esto va a ser como subir una escalera. Primero el pan. Segundo, el pan nuestro. Tercero, el pan de cada día. Cuarto, no solo de pan vivirá el hombre. Quinto, el pan de la vida eterna. Y sexto, el regalo de Dios y el trabajo del hombre. Bueno, no vamos a tardar más o menos lo mismo que todos los días. Primero hablamos del pan. Pedir pan, podríamos pensar que es el gesto propio de los pobres. Que no tienen ni lo más mínimo para vivir, es decir, pan. En la lengua materna de Jesús, el pan, la palabra pan, significaba el alimento en general. O sea, cuando un hebreo pedía pan, no pedía simplemente pan, el pan que nosotros comemos. Esa palabra pan implicaba alimento en general, o sea, estaba pensando en la alimentación. ¿Por qué él decía pan? Porque el pan era el alimento básico y el esencial de los israelitas. La vida, por tanto, dependía del pan. Y el ser humano, hermanos, no podemos vivir sin alimentarnos. El hombre y la mujer son mucho más que el cuerpo, pero no existen sin el cuerpo. La vida humana es mucho más que el pan, pero no se puede hacer nada sin el pan. Entonces estamos pidiendo al Padre lo necesario para vivir. Es decir, el alimento indispensable del que depende nuestra vida. No nos bastamos a nosotros mismos. Necesitamos constantemente de alimento. Es decir, como nos alimentamos a diario y lo hacemos de una manera normal, no caemos en la cuenta de que si no lo hiciéramos, llegaría un momento que moriríamos de inanición. Entonces, como resulta de que en la sociedad occidental, vamos a decir, primera línea, no hay en la mayoría de las personas problemas de alimentación. En nuestros países, por ejemplo, inclusive hasta la gente más pobre, vamos a decirlo de esta manera, tiene que comer. No es como en los países pobres, donde la gente es más pobre todavía, que no tiene ni qué comer. Es muy raro en países occidentales, como por ejemplo Europa, Estados Unidos, que la gente vaya a morir de hambre, literalmente de hambre, como si mueren mucha gente, por ejemplo, en África o como mueren en otros países subdesarrollados. Así que lo que estamos pidiendo en realidad es ese alimento indispensable del cual depende nuestra vida. Cuando hacemos esto, estamos reconociendo, esto es importantísimo, hermano, estamos reconociendo nuestra dependencia radical de Dios, incluso para nuestro sustento material. Nuestra dependencia radical de Dios. Un discípulo de Jesús es aquel que reconoce su dependencia radical de Dios. Qué hermoso y maravilloso, hermano, es que podamos llegar al punto de poder decir: mi vida está en las manos de Dios y yo dependo de Dios. ¿Tiene sentido para el tiempo que estamos viviendo ahora mismo con el coronavirus poder decir estas palabras? Mi vida depende de Dios. Mi vida depende de Dios, lo repito. Así que la vida y cuanto la alimenta proviene, si lo pensamos fríamente, en último término de Dios. En Él ponemos nuestra confianza. En esta noche, hermanos, hacemos nuevamente la decisión de poner nuestra confianza en Dios. Fijaros lo que dice Mateo 7, versículo del 9 al 11. Permitidme que lo lea un momentito. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas
a los que le pidan. Mira la explicación que hace Jesús. Si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más las dará mi Padre que está en los cielos? Cosas buenas. Qué interesante es poder saber esto. Así que cuando pedimos pan a nuestro Padre Dios, le estamos pidiendo algo bueno, algo necesario, lo que necesitamos para vivir. Esto nos lleva a la segundo cuestión, el pan nuestro. Pedimos el pan nuestro. Subrayo la palabra nuestro. No estoy pidiendo por el pan mío. Yo sé que muchos de nosotros cuando hacemos la oración del Padre Nuestro y decimos y le pedimos el pan de cada día, estamos pensando en nosotros. Reconócelo. ¿Cuándo en tu oración del Padre Nuestro has pedido pan pensando en los demás? Algunos, de hecho, van a caer ahora en la cuenta cuando escuchen este estudio de que se trata del pan nuestro. Pedimos el pan nuestro, el de todos. No solamente estamos pidiendo por el pan mío. Así que fíjate tú, qué curioso que esta oración es una oración muy indicada para el hambre en el mundo. Porque estamos pidiendo el pan de todos, no solamente el mío. No es mi necesidad particular y exclusiva la que me tiene que mover a dirigirme a Dios, sino las necesidades de todos mis hermanos, los hombres y mujeres en la tierra también. Ahora, hermano, no se me olvida las palabras de un hermano de la iglesia cuando en tono de advertencia o de sugerencia plantea: vamos a tener que aprender a ser más solidarios los unos con los otros. No sabemos a dónde nos lleva el coronavirus. Cuando uno pone la televisión en España, la verdad es que da miedo las cosas que se dicen posibles que puedan pasar. Hay cantidad de negocios y de empresas que van a cerrar al final de año. La tasa de desempleo va a subir enormemente. Y bueno, el Estado no puede soportar la carga fiscal si no hay ingresos. Eso hay mucha gente que a lo mejor eso no lo está pensando. Pero esto nos lleva a la quiebra como nación. Y tendremos que ser rescatados económicamente, lo cual va a suponer más limitaciones para que no se haga lo que cada uno quiera. Me refiero a nivel político. Entonces, hermanos, ante esa situación, qué pertinente es que hagamos esta oración sabiendo que pedimos pan para todos, no solamente para mí. Está muy lejos del Espíritu de Jesús pedir al Dios Abba, al Dios Padre, Papaíto, el Padre querido de todos, el pan para mí, y me olvido y desatiendo a los demás. Nuestra oración es siempre en plural, eso no se nos puede olvidar. Padre nuestro, no dice Padre mío. A veces en las denominaciones cristianas pareciera que el Padre es nuestro, pero mío nada más, no es de los otros. Yo estoy orando a Dios Padre como mi Padre, pero no, el Padre no es tuyo también, es solo mío. Aquí vemos el egoísmo de los ricos que atesoran y atesoran y guardan y no están dando a la gente con necesidad. Esta petición de pan nos urge, hermano, a ser conscientes de una conversión. Y esa conversión no es otra que no me puedo preocupar solo de mi pan. El otro día veía, no sé si era en el Facebook, en el WhatsApp, no me acuerdo dónde, una sugerencia de una hermana de la iglesia haciendo como una bolsa de ayuda donde pone un poquito de alimento, un poquito de ropa, y cuando vas por la calle en el coche y encuentras a una persona que el Señor te dirige a dárselo, tener esa bolsita preparada en tu coche y llegado su momento dársela a esa persona. Ojalá que todos empecemos a hacer algo así. Porque, hermanos, no podemos preocuparnos solamente de nuestro pan. No tenemos el derecho a pensar solo en nuestra satisfacción y bienestar material, olvidándonos de esos millones de seres hambrientos, desnutridos, que no tienen ni siquiera lo necesario para vivir. El pan que se está comiendo, explotando a los pobres, olvidando a los hambrientos,
no puede ser un pan bendecido por Dios. Dios no puede bendecir ese pan. Mientras no compartamos con el hambriento, no es un pan de Dios como Padre. Mientras haya alguien que siga pasando hambre y no tenga nada para comer, el pan que yo me guardo o acumulo es un pan injusto. Y esto nos lleva a otro detalle también. Me vaya a permitir que haga un pequeño paréntesis aquí antes de leer un texto bíblico de un profeta. Pero antes de eso quiero poner un ejemplo práctico y es en la cultura, hablo a una cultura occidental del consumismo, del gasto por gastar, del egoísmo, egocentrismo. Una cultura en la que oímos cómo tiramos a la basura miles y miles y miles de kilos de comida que no nos hemos comido. Se ha puesto mala porque no nos la hemos comido, porque teníamos tanta comida en el frigorífico que hemos comido la mitad y hemos tirado la otra mitad. Y aquí tenemos el ejemplo de Jesús en la alimentación o la multiplicación de los panes y los peces. ¿Qué hicieron con las sobras? Dice la palabra que recogieron 12 canastos llenos de las sobras de los panes y los peces. Hermanos, tenemos que convertirnos en ese sentido y aprender a no tirar basura que sea comida. Entonces aprendamos a compartir más con otras personas y a tirar menos comida a la basura. Dice, fijaros qué curioso, dice, hay una llamada que hacen los profetas. Hay un texto muy conocido con referencia al ayuno en el profeta Isaías capítulo 58. Yo voy a leer, me vaya a permitir hoy que lea unos pocos de versículos. Voy a leer 12 versículos, pero fijaros lo que dice el profeta Isaías. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis, fíjate lo que dice el profeta, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y dirá él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Yo creo que sobran las palabras, ¿verdad? Dicho de esta manera, parece que se nos ilumina totalmente ahora cuando decimos, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Danos el pan. Por eso Jesús dijo aquellas palabras cuando hacía referencia al juicio. Jesús dice, tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Hermano, ojalá que podamos
convertirnos de verdad a discípulos del Señor y podamos compartir pan con los que no tienen. Tercero, el pan de cada día. Le pedimos a Dios el pan para el día de hoy, dice Mateo. Y Lucas dice el pan de cada día. Es decir, la petición es para el pan indispensable que necesitamos para subsistir hoy, en el momento presente. Mateo emplea la partícula griega semeron, que significa hoy. Pero Lucas, por su parte, utiliza la expresión kat emeran, que significa día a día o cada día. Le pedimos, por tanto, solo para hoy, no para mañana. Tengamos en cuenta esto, solo para hoy, no para mañana, sabiendo que cada día lo necesitamos, pero sin la preocupación por acumular bienes para el futuro. Por eso decía Jesús, qué difícil es a un rico entrar al reino de Dios. Qué difícil le es a un rico entrar al reino de Dios. Esta es la advertencia de Jesús. Jesús dice en el Sermón de la Montaña, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Versículos que conocemos altamente de memoria. Pero la pregunta en esta noche es, ¿lo estamos poniendo en la práctica? ¿Lo estamos viviendo en nuestro diario vivir? ¿Estamos viviendo afanados o estamos viviendo en la confianza del Señor? Es la oración que ya hacía el sabio en el libro de Proverbios cuando dijo, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Proverbios capítulo 30, versículo 8. Así que cuando pedimos el pan, no estamos pidiéndole a Dios riqueza ni bienestar, sino lo necesario para alimentarnos día a día, cubriendo nuestras necesidades fundamentales. Así que esta petición, si la pensamos bien, si la entendemos bien, está encerrando mucho más que una demanda de una ración completa de pan para un día. Está implicando, hermanos, este es el punto, aquí viene la profundidad en el versículo, está implicando, hermanos, un estilo de vida, de vivir, una manera de vivir sobria y confiada plenamente en Dios. Esa tiene que ser la actitud de aquellos que hemos descubierto el reino de Dios como nuestro único, absoluto, y no sabemos vivir para enriquecernos. Dios no nos está llamando a enriquecernos. No podemos servir a Dios y servir a la riqueza. Así que esta petición, hermanos, contiene tal densidad evangélica que solamente puede ser pronunciada de verdad, pues puede ser pronunciada de corazón cuando se vive sirviendo a Dios y no al dinero. Perdonadme si esta noche estoy siendo un poquito duro con este tema, pero es lo que la palabra de Dios enseña. Dice, los que buscan el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Aquellos que lo venden todo al descubrir el valor del reino de Dios. Los que no llevan bolsa ni alforja, como dijo Jesús, mientras caminan anunciando el reino de Dios. Los que viven de esta forma, de este tipo de vida, son los que podemos entender la petición del pan de cada día. Así que, hermano, esta petición tan sencilla de pedir pan nos lleva a la conclusión de que tenemos que convertirnos y servir a Dios nada más y no a la riqueza. Cuarto, no solo de pan vive el hombre. Al pedir a Dios pan, estamos reconociendo como hemos dicho ya, nuestra completa dependencia de Él. Pero no solo estamos hablando de un nivel, vamos a dar una vuelta de tuerca, no solamente estamos hablando de un nivel del sustento material, porque también, hermanos, necesitamos el pan como alimento para nuestro espíritu.
como dijo Jesús cuando fue tentado, citando un texto de Deuteronomio, él dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí abro un pequeño paréntesis. Recordar cuánto estoy hablando yo, hermanos, de la importancia de la Biblia como la palabra de Dios. La Biblia como alimento espiritual para nuestras almas. Por eso podemos entender esa batalla que hay para equiparar este libro con cualquier otro libro. Y hermanos, yo os digo que este libro no tiene comparación con ningún otro libro escrito por ningún otro ser humano. Y dicho esto, digo punto. Así de tajante lo digo. Porque aquí tenemos la palabra de Dios. Es que esto fue escrito por hombres, sí, pero hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Pablo le dice a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. La escritura además es útil para redarguir, para hacernos crecer espiritualmente, para hacernos crecer en la fe, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Palabra que es eficaz y que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. La palabra que cumple siempre el propósito para el cual Dios nos la envía a nuestros corazones. Entonces, hermanos, daros cuenta de la respuesta de Jesús al diablo cuando lo estaba tentando precisamente con que dijera que convirtiera a las piedras en pan. Y entonces Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿Recordáis que decíamos hace unos días cómo Jesús le dijo a sus discípulos que su alimento era hacer la voluntad de su Padre? Así que, hermanos, nos damos cuenta de que cuando estamos pidiendo pan, en un primer nivel de interpretación estamos pensando en lo material, pero también pensamos en lo espiritual. Y en ese pensar en lo espiritual, estamos pidiendo también que el Evangelio, que la palabra de Dios, sea nuestro alimento diario. ¿Para cuánto tiempo pedíamos el alimento material? Para cada día, ¿verdad? También tiene que ser el alimento espiritual para cada día. No es una vez a la semana. Hay muchos hermanos que piensan, voy el domingo a la reunión, voy al culto, a la cena del Señor, a la Eucaristía, a la misa, y con eso tengo. No. El alimento espiritual, hermano, tiene que ser también diario. Un alimento espiritual diario. Porque para el cristiano, el verdadero pan, y aquí damos otra vuelta de tuerca, es Cristo mismo. Él lo dijo. Yo no estoy inventando nada. Para un cristiano, el verdadero pan es Jesús. Él dijo de sí mismo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Juan capítulo 6, versículo 35. Así que, hermano, solo es Cristo el que puede saciar el hambre del corazón humano. Nuestra petición, entonces, se puede concretar más todavía, pues Cristo es quien nos alimenta, sobre todo, inclusive, y aquí voy a añadir un detalle, otra vuelta de tuerca. Permitidme que abra un paréntesis. Es un detalle que tiene que ver con cómo tú valoras la cena del Señor. En la cena del Señor hay un sector de la cristiandad que considera que es un simple recuerdo, aquellas palabras que dijo Jesús, haced esto en memoria de mí. Entonces hacemos un recuerdo. En muchas iglesias ese recuerdo se realiza una vez al mes, dura unos 10-15 minutos, normalmente al final del culto, y se hace como eso, como un simple recuerdo. Pero Jesús, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice cosas muy significativas. No tenemos tiempo ahora para hablar de ellas. A lo mejor algún día hacemos un estudio también
acerca de la Cena del Señor de una manera muy, muy profunda. Pero en ese capítulo 6 del Evangelio de Juan, Jesús dice aquellas palabras de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y la pregunta es, ¿cuándo comemos y bebemos la sangre de Jesús? Entonces, si como otra parte de la cristiandad ve la Cena del Señor con un sentido mucho más profundo, por ejemplo, cuando se habla del recuerdo, hacer esto en recuerdo mío, en el mundo judío eso no significa un simple recordar, significa un revivir o un reactualizar. Por eso, en la cena de la Pascua no se recordaba simplemente lo que había pasado aquella noche. A día de hoy, en el judaísmo, cuando se celebra la cena de la Pascua, no es un simple recuerdo, ellos lo consideran como un revivir, reactualizar, traer al presente, experimentar, sentir lo mismo que sintieron sus antepasados aquella noche. Así que, hermanos, no estamos hablando de un simple recuerdo. Es como que si lo trasladamos a lo que hizo Jesús, que estaba cenando la cena de la Pascua, según los sinópticos, los evangelios sinópticos, según San Juan no, pero según los sinópticos sí. De todas maneras, él utiliza ese concepto de recordar, pero no es el recordar al estilo español o al estilo europeo o al estilo griego, es al estilo judío, que significa revivir. Entonces, si yo lo entiendo como un revivir, cada vez que celebramos la cena del Señor es como que reviviéramos la cena que Jesús hizo. ¿Cambiaría el sentido de la cuestión? Sería más trascendente y, por no entrar en más detalles, ¿sería entonces la cena del Señor una verdadera comida y bebida espiritual? Hermanos, yo lo creo profundamente. No es un simple comer y beber, es un alimento y bebidas espirituales. Así que, hermanos, fijaros las palabras de Jesús en Juan 6, dice: yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿Cuándo nos da Jesús esa carne? Ahí lo dejo. Así que, hermano, la petición de pan adquiere una riqueza realmente extraordinaria. Porque no es el pan para mí, es un pan nuestro, es no solo pan físico, es un pan espiritual como alimento de la palabra de Dios, y también tiene que ver con la cena, con el pan de la cena del Señor. Por eso, fijaros que los primeros cristianos dicen que partían el pan por las casas todos los días. Todos los días. Esto nos lleva al quinto punto, el pan de la vida eterna. El término griego, epiousios, que por lo general se entiende como el pan cotidiano, el pan para cada día, también puede ser traducido como el pan de mañana. Entonces, estaríamos pidiendo a Dios el pan del futuro. Cuando hablamos del pan del futuro, fijaros, no es que estamos hablando de que queremos que Dios, que ya no necesitemos a Dios para pedirle cada día el pan de cada día, sino estamos pidiendo del pan del futuro como el del banquete final. Fijaros qué interesante, el banquete final, el pan de la vida eterna. No es fácil, de verdad, saber el sentido exacto de esta expresión, ya que es un término que no aparece en ningún otro lugar de la literatura griega. Incluso puede tener varias etimologías y además son posibles diversas interpretaciones. Pero es muy probable que Jesús también se estaba refiriendo al pan de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en algunas parábolas Jesús está comparando el reino definitivo de Dios con un banquete. ¿Os acordáis? Por si queréis leerlo en casa, yo voy a dar alguna pista. Mateo 22, versículos del 1 al 14, Lucas 14, del 16 al 24, y también declara dichoso a quienes ahora pasan hambre porque un día serán saciados.
en la bienaventuranza. Anuncia que de todas partes vendrán a sentarse a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. A los discípulos que perseveran con él en las pruebas les promete que comerán y beberán a su mesa en el reino. Por eso un día uno de los comensales que estaba comiendo con Jesús exclamó: «Dichoso el que pueda comer en el reino». En nuestra petición, en esta petición que estamos hoy viendo, también puede y debe de entrar este anhelo del reino definitivo. Pedimos por el pan de hoy, pero también cuando digamos eso, pensemos en el pan del futuro, en el pan que comeremos en el banquete celestial del reino de Dios. Así que desde ahora deseamos ese pan del reino, el pan, vamos a llamarlo así, qué bonito, de la fiesta final. Dánoslo ya, le estamos diciendo al Señor. Señor, danos ya el pan de la fiesta final, que llegue ya el reino de Dios definitivamente. Queremos conocer ya el pan de la vida eterna. Amén. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pues yo creo que, como decía al principio, pensábamos que esta petición es una petición sencilla, la más sencilla de todas, y sin embargo vemos cómo realmente tiene una gran profundidad. Hermanos, quedemos con esta idea de pedir a Dios el pan, y eso significa nuestra dependencia de Él, dependemos de Dios, que también seamos conscientes que no estamos pidiendo un pan para nosotros mismos, sino también un pan nuestro para todos, que haya pan para todos, que haya comida para todos. Pero que eso implica también, hermanos, que nosotros mismos estemos dispuestos a dar y que cada día, a partir del día de hoy, veamos de qué manera creativa podemos dar al Señor, podemos dar a aquellos que tienen hambre. Porque cuando le damos a alguien que tiene hambre, Jesús nos enseña que es como que le estuviéramos dando al mismo Cristo. Así que, hermano, tengámoslo en cuenta eso, que es realmente muy, pero que muy importante. Y además de este pan nuestro, hablamos también de que no solo de pan vivirá el hombre, no solamente es un pan físico, sino también un pan espiritual. A través de la palabra de Dios, a través de la cena del Señor. Y finalmente, y con esto termino, un pan de la vida eterna. Como he dicho, un pan en el que deseamos, que ya queremos conocer y ya queremos estar comiendo ese pan en el banquete final de la vida eterna. Amén. Y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Y vamos a compartir una canción, después de haber compartido la palabra del Señor, vamos a compartir una canción. Yo estoy en busca de la canción, que sé la que quiero cantar, pero no encuentro ahora mismo, se me ha perdido la hojita, pero aseguro que vamos a cantar. Una canción de estas antiguas, el otro día la cantamos en la reunión de oración, hoy la vamos a cantar aquí también. Una canción, un himno muy antiguo. Dice así la canción: hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorar. Hemos venido a este lugar, juntos en su nombre a adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios y Rey. En tu presencia estamos ya, justificados por
la sangre. En tu presencia estamos ya, justificados por la sangre. En tu presencia estamos ya, justificados por la sangre que Él vertió. Cristo, nuestro Dios y Rey. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale. Por eso olvídate de ti, concéntrate en Jesús y adórale a Él, a Cristo, nuestro Dios y Rey. Las manos santas levantad, glorificad su nombre y adorad. Las manos santas levantad, glorificad su nombre y adorad. Las manos santas levantad, glorificad su nombre y adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios y Rey, a Cristo, nuestro Dios y Rey. Amén. Amén. Levantemos manos santas al Señor. Oremos ahora, hermanos, y decimos la oración que nuestro Maestro nos enseñó y decimos: Señor, ten misericordia de mí. Cristo, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos muy amados,
En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues un día más. Mañana seguiremos con el sexto estudio sobre el Padre Nuestro, que va a hablar de que Dios nos perdona en la medida que nosotros perdonamos, y va a estar también muy, muy interesante. Recuerda, además de hacer esta oración en el oficio vespertino, hazla también en algún momento del día de una manera personal, y hazla sabiendo que no es una oración personal, que es una oración realmente comunitaria. Padre Nuestro. Así que ojalá que se puedan levantar muchos Padres Nuestros en este tiempo terrible que estamos viviendo. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta mañana.